Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Restrepo Gil y les voy a exponer esta informativa sobre la cardiopatía. La cardiopatía principalmente es un conjunto de enfermedades que afectan el corazón y los vasos sanguíneos, desde la insuficiencia cardíaca y otros problemas como las coronarias. Esta investigación se realizó con el uso de una colección sintética de datos obtenida de la plataforma Kaggle. Contiene 1000 registros con 20 características clasificadas en 9 variables cuantitativas, 6 cualitativas nominales y 6 cualitativas ordinales. Hay una variable de más porque la variable de más es la variable objetivo, que como tal es la cardiopatía. Esta variable es dicotómica porque solo tiene dos opciones: 0 significa que la persona no tiene cardiopatía y 1 que padece cardiopatía. La tabla incluye información demográfica como la edad del paciente, el género, el peso en kilogramos, la altura en centímetros y el índice de masa corporal. Contiene características de estilo de vida como si fuma, la ingesta de alcohol, el nivel de actividad física, la dieta y los niveles de estrés. Contiene historial médico, que también el historial médico son variables dicotómicas porque solo tienen dos opciones: son la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia, la historia familiar de enfermedades anteriores y si el paciente ha sufrido un ataque anterior a. Como tal, esto también tiene signos vitales, que signos vitales son la presión arterial sistólica, que la presión arterial sistólica básicamente es la presión máxima que ejerce el corazón a las paredes cuando late. Tiene la presión arterial diastólica, que la presión arterial diastólica es cuando el corazón está en reposo, indica la reposibilidad del corazón. Tiene las pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca de los pacientes, el azúcar en ayunas y el colesterol total. Con esta información sacamos un análisis certero y preciso en diferentes campos. El primer análisis que tenemos es un diagrama de cajas sobre el estrés y la relación con la presión arterial. Aquí tenemos los 3 niveles del estrés, que son de bajo a alto, y los milímetros de mercurio, que es la unidad en la que se mide la presión arterial. Las cajas azules indican como tal presión arterial sistólica y las naranjadas presión arterial diastólica. Los máximos y mínimos de los bigotes siguen un patrón uniforme, es decir, que los valores extremos están estables y no se ven directamente influenciados o no dependen del estrés declarado. Tenemos que los rangos intercuartílicos de las cajas en la presión arterial sistólica no tienen mucha diferencia, es decir, de unos a otros solo hay una diferencia de 2,25 milímetros de mercurio. Tenemos que hay una poca o una variabilidad similar debido a esta diferencia de intercuartílicos. En la presión arterial diastólica tenemos que las medianas están cerca de la mitad de las cajas, mostrando que las distribuciones son probablemente simétricas. Aquí hay otros puntos a tener en cuenta, y es que básicamente las medianas de las presiones arteriales sistólicas y las presiones diastólicas son muy similares entre sí. No son idénticas. Las sistólicas van de 137 a 139 y las medianas de las diastólicas van de 89 a 90 milímetros de mercurio. Como tal, esto nos va a indicar que el estrés no es el principal motor de la presión arterial alta o de, digamos, hipertensión, porque acá podemos observar que mucho el conjunto de personas con cardiopatía tienen hipertensión. Seguimos con nuestro segundo gráfico, que es una torta sobre la actividad física en personas con cardiopatía. Acá tenemos que las personas con cardiopatía en esta tabla son de 488 personas y sobre esas hicimos todo el análisis de estos diferentes gráficos. De 1488 son con cardiopatía y 512 sin cardiopatía. Tenemos que el nivel de actividad de las personas con cardiopatía
mantiene, digamos, moderado un 50, casi aproximadamente un 50% de los individuos. Una minoría cumple con los niveles más elevados de actividad física, lo cual incurre en que estas personas tengan mejores desenlaces clínicos. Y se observó que la inactividad física se presenta en un porcentaje considerable de personas, lo cual es algo alarmante porque la inactividad física es un factor de riesgo para el empeoramiento de múltiples condiciones cardiovasculares. Si tomamos en cuenta la suma de los moderados, que son las naranjas, el 48%, y los sedentarios, que son el 30%, tenemos que más de las 3/4 partes del gráfico nos muestran que no se alcanza un nivel activo de ejercicio físico, por lo cual se necesita implementar estrategias para que la población sea más participativa en estos campos. Tenemos nuestro tercer gráfico que habla sobre los factores de riesgo en la población con cardiopatía. Se tienen 5 factores o 5 enfermedades que influyen en el padecimiento de cardiopatía, que son la hipertensión, la historia familiar, la diabetes, la hiperlipidemia y el ataque cardíaco anterior. De este gráfico tenemos que la hipertensión es la más prevalente con 229 personas, afectando a la mayoría de la población estudiada. La predisposición genética, es decir, la historia familiar, influye como causante directo en la cardiopatía. Los factores de riesgo que observamos acá son acumulativos porque si sumamos toda la cantidad de personas de todas las enfermedades sobrepasa los 488 personas que sufren cardiopatía, por lo cual se deduce que son acumulativos porque una persona podría presentar 2 o más enfermedades. Y por último, el antecedente de un ataque cardíaco anterior es el menos reportado, acá lo observamos, es el último, sugiriendo que en la mayoría de los casos fue diagnosticado antes de un evento isquémico mayor. De este gráfico, que también es muy importante, tenemos en cuenta que hay una diferencia más grande entre la diabetes, las personas con diabetes y las personas con hiperlipidemia. Esto se puede deber a que las personas cardiópatas reciben un control lipídico más efectivo. Seguimos con nuestro cuarto gráfico, que es el índice de masa corporal en las personas con cardiopatía. Y acá tenemos unos intervalos que van desde índice de masa corporal saludable, los verdes, índice de masa corporal con sobrepeso, los amarillos, índice de masa corporal obesidad baja, la naranja, y índice de obesidad alta, la roja. La distribución es multimodal porque presenta 2 picos de frecuencia en una saludable y en una sobrepeso con 93 personas. Una proporción significativa de personas se ubican en rango de peso saludable, 175 aproximadamente en estos rangos, lo que quiere decir que la cardiopatía no depende exclusivamente del exceso de peso. Se observa una disminución de casos después del índice de masa corporal 38 hacia arriba, lo que quiere decir que la obesidad grado 3 o la obesidad alta es menos común dentro de esta población y se da una asimetría positiva porque la mayoría de los datos se ubican hacia la zona izquierda del gráfico y en la parte, digamos, de la derecha hay menos datos como tal. Ahora nos vamos a los intervalos de confianza, donde aquí tenemos intervalos de confianza y básicamente tenemos que con un nivel de confianza del 95% se espera que la población con cardiopatía esté entre 57 y 66 años. Tenemos que con un nivel de confianza del 98% se estima que la varianza del colesterol total de la población esté entre 1048.12 y 3645.78 miligramos por decilitro. Tenemos que con un nivel de confianza del 96% se estima que la proporción con personas con taquicardia en las frecuencias cardíacas esté entre el 19.4% y el 27.3% del total de las personas con cardiopatía. Tenemos también que con un nivel de confianza del 90% la diferencia de medias poblacionales entre los pesos masculinos y femeninos se encuentran entre menos 10,37 y 7.24 kilogramos.
tenemos que la diferencia de proporciones con un nivel de confianza del 94% entre las personas que tienen una dieta poco saludable y una dieta poco saludable en tanto población con cardiopatía con sin cardiopatía esté entre 4.2% y 5.6%. Algo que tenemos en cuenta acá es que la razón de las varianzas es decir, las varianzas como tal son muy idénticas porque el 1 se encuentra entre los intervalos. Tenemos que la diferencia en las proporciones es muy idéntica porque el 0 se encuentra entre los intervalos. Y tenemos que la diferencia de medias poblacionales es muy idéntica, casi no hay diferencias entre tal porque el 0 se encuentra entre los intervalos. Bueno, esta ha sido la exposición sobre la cardiopatía. Les agradezco por la atención prestada.